Bueno, el hermano acaba de recordarnos lo que el apóstol Pedro le recuerda a los recipientes de su carta. Somos los expatriados de la dispersión moderna. Él escribe a la diáspora de su tiempo, pero indirectamente nos escribe a nosotros como la diáspora moderna. Hemos venido de otros países y este país nos ha recibido y nos ha tratado bien. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia a la primera carta de Pedro. Y voy a leer un buen trozo de la Escritura. En el capítulo 2, el verso 13 en adelante. Y porque han estado parados un buen rato, no les voy a pedir que se pongan de pie, pero sí que me acompañe en la lectura. Cuando ya esté en la Biblia, deme un amén y comienzo a leer. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, y voy a leer hasta el capítulo 3, verso 9. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Porque, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así, obedeció a Sara a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente vivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso frágil, puesto que ella
puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por esto que hemos leído. Gracias por la libertad que tenemos de tener una Biblia. Gracias por la libertad de poder leerla sin temor a ser perseguidos o aún asesinados como en ese tiempo era, Señor. Abre nuestro entendimiento. Prepara nuestra voluntad y nuestro corazón para someternos a lo que tu palabra dice, Señor. Danos a cada uno la porción que en este momento necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Aparte de ser extranjeros y peregrinos en una tierra extraña, el Señor nos ha designado a nosotros como embajadores de Él. Nuestro trabajo es ir a este mundo, representarlo a Él y ser una influencia en la vida de otros a través del mensaje del Rey. Pero algo tenemos que preguntarnos: ¿qué es más poderoso? ¿Las palabras o los hechos? ¿Qué es más poderoso? Y no estoy hablando de la palabra del Señor, eso es más poderoso que cualquier otra cosa. Estoy hablando de las cosas que le decimos a la gente. Yo le puedo decir a otros que crean en Dios, pero si mi conducta no lo muestra, no me van a creer. Por muy palabra de Dios que sea, no me la van a creer. La conducta es mucho más poderosa que las palabras. Así es. Por eso el mismo apóstol, un verso antes de lo que acabo de leer, mire lo que dice. En el verso 12, comencé del 13 a propósito, pero mire lo que dice el 12. Mantengan entre los gentiles, ¿qué? Una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nuestra conducta es la mejor manera de mostrar la realidad de nuestra fe a este mundo. Es la mejor manera de honrar a nuestro Rey en medio de esta generación perversa y torcida como en la que vivían los expatriados de la dispersión. Nuestra conducta siempre es la mejor manera de mostrar que somos extranjeros de otro reino, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. ¿Está dónde? Está en el cielo. Somos ciudadanos del reino. Pero si queremos honrar al Rey, si queremos ser de influencia a aquellos que nos rodean, hay varias cosas que necesitamos hacer. Primero que todo, tenemos que honrarle siendo ciudadanos responsables. Eso es lo que dijo el apóstol en el verso 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores o en este caso a nuestros presidentes. Cuando esta carta fue escrita, la acusación más común que se hacía contra los cristianos es:
estos no se someten al emperador o al imperio. Esa era la acusación más común. Pero el apóstol, por medio de recordarles a ellos, nos recuerda a nosotros también que somos responsables de obedecer a las autoridades y recordar que las autoridades, aunque no estemos de acuerdo con ellas, han sido establecidas por Dios. Dios es el que quita y pone reyes. A veces tenemos malos porque eso es lo que nos merecemos. Y Dios dice, bueno, pues así quieren, ahí les va este. No tienen que caernos bien. No tenemos que estar de acuerdo con ellos o con sus órdenes para obedecerlas. Lo hacemos por amor a Dios. Si Él dice, sométete a las autoridades, ¿quién soy yo para refutarle? Como dije en un sermón anterior, mi trabajo como siervo del rey, como propiedad de Él, es decir, sí, Señor, lo que usted diga. Entonces, debemos de ser ciudadanos responsables. Quizás no estemos de acuerdo con las leyes, pero tenemos una ley que es superior. Tenemos una ley que nos manda a obedecer esas leyes con las cuales no estamos de acuerdo. Curioso, ¿no? Siempre y cuando esas leyes no se opongan a la ley superior. Cuando ya la ley del hombre se opone a la ley de Dios, entonces sí tenemos que escoger la ley de Dios. Pero mientras tanto, aunque no nos gusten, debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Una manera de honrar al rey o de honrar a Dios es por medio de pagar nuestros impuestos. Y yo he visto mucha gente que le busca la manera de esconder ingresos para no pagar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos. Queremos luz eléctrica, queremos carreteras, queremos policía, queremos protección, pero no queremos pagar impuestos. ¿Y de dónde cree que sale usted todo eso? De los impuestos. De esa manera cuidamos de nuestras ciudades, cuidamos de nuestros parques, cuidamos de nuestras pocas playas que tengamos, pero estamos honrando a Dios siendo responsables ciudadanos. La otra manera de honrarle es viviendo una vida santa. Ya hemos hablado un poquito de esto en los mensajes anteriores. Dice el verso 15 y 16. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, empléenla como siervos de Dios. Dios nos ha hecho libres. Hemos conocido la verdadera libertad. Él nos dio esa libertad, pero no nos dio libertinaje. Y no tenemos que confundir los términos, porque a veces usamos, es que yo soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana. No, siempre y cuando vaya de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo demás es libertinaje. Pero dice el verso, que hagamos el bien. Hacer el bien, dice el verso también, es la manera de silenciar la boca de aquellos que nos acusan como malhechores. El ser santo es lo que nos distingue de aquellos que no conocen a Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Una vida santa es un testimonio a este mundo. Es una demostración que Dios ha cambiado nuestra esencia, nuestro ser,
que Dios nos ha dado verdadera libertad, que ahora le conocemos a Él, que Él es el que dirige nuestras vidas, que nosotros nos hemos rendido a Él y vivimos como a Él le agrada. Entonces, vivir santamente es el honor más grande o el tributo más grande que podemos nosotros darle a Dios, viviendo santamente. Y de esa manera estamos honrándole a Él. Otra manera de honrar a nuestro Rey. Verso 17. Honren a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Honren al Rey. Y aquí quisiera enfocarme en esa porción que dice, amen a los hermanos. Yo diría que la manera de honrarle es tratando a otros con respeto, independiente de quién sea. Estamos representando al Rey como sus embajadores, y el embajador no puede ir a hacer destrozos a otro país o a insultar a las personas de otro país. Está representando al Rey. Ahora, dar honor significa atribuirle un estatus más alto a alguien por medio de honrarlo. Estamos diciendo, tú eres más. Tú eres más. Nosotros honramos a Dios cuando honramos a otros. Y honor incluye respeto. Honor incluye respeto. Como dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, sean afectuosos unos a otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Honra, preferencia y amor fraternal. Te pregunto, ¿es el Señor tu Rey? ¿Sí? ¿Cómo tratas a otros? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a los que no son parte de tu familia? ¿Cómo tratas a aquellos que podrían ser considerados de un estatus inferior al tuyo? Vamos a decir, más pobres o con menos educación. ¿Cómo los tratas? ¿Qué si son de un estatus social más bajo que el tuyo? ¿Qué si son de un estatus profesional más bajo que el tuyo? ¿Cómo los tratas? ¿Te das cuenta que ese respeto es un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida? Entonces, le honramos en este mundo, pero también, si queremos ser de influencia, debemos de honrarle en nuestro lugar de empleo. Pedro menciona algunas cosas importantes ahí. Bueno, todas son importantes, pero algunas en las cuales me quiero enfocar. Por ejemplo, en el verso 18, ¿qué dice? Miren tu Biblia, por favor. ¿A quiénes se dirigen esos versos? A los empleados, ¿verdad? Bueno, una manera de honrarle en el trabajo es sometiéndote a tus superiores, siervos, modernamente trabajadores, empleados. Estén sujetos a sus patrones o a sus jefes con todo respeto. No solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque hay jefecitos que te sacan de tus casillas. ¿O no? Si te saca de tus casillas, te está mostrando, ese no conoce a Dios.
si no te trataría con respeto. Esta es exactamente la misma palabra que encontramos en la instrucción que se le da a las esposas. Esposas o mujeres, sujétense a sus maridos. La misma palabrita que aquí está diciendo, siervos, sujétense a sus superiores. Y esa palabrita no es una sujeción obligada, es una sujeción de su propia voluntad. El término es un término militar. Cuando alguien se enrola en el ejército, voluntariamente se está poniendo bajo la autoridad del cabo, del sargento, del teniente, del capitán. No lo obligaron. Él voluntariamente se inscribió en el ejército. Ahora, la mayoría de las personas a las cuales le escribe el apóstol Pedro eran esclavos, o una buena cantidad eran esclavos, y por lo tanto tenían sus amos. Lo que no saben quizás es que la palabra amo es una traducción de una palabra que en español suena bien pesada: déspota. ¿Has escuchado? Sí. Este es un déspota. Casi siempre le damos un mal sentido a déspota, pero esa es la palabra que se usa ahí. Amo a esclavos o siervos, sujétense a sus déspotas. En este tiempo no tenemos amos, pero voluntariamente tenemos jefes, voluntariamente tenemos supervisores, tenemos managers. Y digo voluntariamente porque nadie nos obliga a estar bajo su autoridad. Nadie te pone una pistola para que trabajes en ese lugar. Tú podrías irte en el momento que tú quieras. Estás ahí porque quieres. Ah, no, es que tengo necesidad. Podrías trabajar en otro lado. ¿Qué? Pero lo digo porque es el significado de la palabra. Una sumisión voluntaria. Y sí, algunos de ellos son déspotas. Pero ¿es eso una excusa para ser irrespetuoso con los que están en una posición superior a la nuestra? No. Ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús nos dio a nosotros el ejemplo de lo que significa ser respetuoso y someterse a la autoridad. Cuando lo trajeron delante del gobernador, ¿recuerdan? Poncio Pilato. Este verso describe lo que sucedió allí. Jesús compareció delante del gobernador, la autoridad. Este le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando alguien te trata mal? ¿Quedarte callado? No. Hablar y defenderte. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta o palabra, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús era inocente. Todas las acusaciones, todas las mentiras que decían de él, humanamente hablando, él podría haber dicho: momento, esto no es así. Pero dice, se quedó callado. Si tú eres empleado, quiero recordarte
que a ninguna compañía le gusta contratar gente rebelde, gente que anda reclamando todo el tiempo o quejándose. A toda compañía le gusta gente con una buena actitud. Si tú decides permanecer en ese trabajo en el que estás, donde te tratan mal o donde te tratan bien, debes de decidir obedecer a Dios honrando a esos jefes. Si no, primero estás en desobediencia a Dios. Segundo, conviértete tú en el jefe. Pon tu propia compañía. Y no vayas a tratar a tus empleados como te trataron a ti. Porque hay alguien que nos ve. Alguien a quien debemos toda lealtad. Y ese es nuestro rey. Por eso el mensaje se llama honra a tu rey. No solamente sometiéndonos a ellos, sino también mostrando integridad y honestidad. Esas dos cositas, integridad y honestidad, deberían distinguir a todo creyente en Cristo. Hombres rectos, hombres honrados. ¿Por qué? Porque estas virtudes tienen un impacto tremendo en nuestros empleadores. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre tú y los demás empleados. La integridad y la honestidad. Y una manera de honrar a nuestro rey es cuando no nos robamos el tiempo de la compañía. Cuando no nos estamos 15 minutos en el baño cuando solamente tenemos 5 minutos permitidos. Cuando no andamos haciéndonos los locos con los papeles allí en el trabajo, perdiendo el tiempo. Honramos al rey cuando no nos robamos las cosas que le pertenecen a la compañía. Ese tornillito tan insignificante y de tan poco valor que te metes a la bolsa, ese es un robo. A los ojos de Dios lo mismo es que te robes un tornillo a que te robes todo el capital de la compañía. Ahí no hay integridad, no hay honestidad. Más fácil sería decirle al jefe: jefe, ¿me puede regalar este tornillito? Lo vas a sorprender, porque el jefe va a decir: este se lo pudo haber echado en la bolsa, pero preguntó. Este hombre es diferente. Honramos al rey cuando hacemos lo mejor de nosotros por buscar la excelencia en lo que hacemos. Yo tenía la costumbre de decirle a los empleadores míos, cuando me empleaban: si tú me das el trabajo, tú vas a tener en mí probablemente el mejor trabajador de tu compañía. En otras palabras, voy a ponerle todo el esfuerzo, toda la integridad, toda la honestidad, porque estoy representando a alguien más. Estoy representando a Cristo. Y la verdad, no importa lo que hagas en tu compañía, ya sea que barras, que administres, lo que sea, tú debes siempre de tratar de ser el mejor en lo que haces. El buscar la excelencia. Esa es una manera de honrar al rey. Que los patrones puedan decir: este es buen trabajador. Lo cual no nos debería de extrañar, porque esa es la instrucción que Pablo le da a los colosenses también, cuando dice: todo lo que hagan, trabajo, descanso, estudio, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor
y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien ustedes sirven. ¡Wow! Si tan solo recordáramos eso. Sí, este es mi supervisor, pero realmente yo trabajo para Dios. Yo quiero honrar a Dios con mi servicio. A los Efesios les dice algo parecido. Les dice, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad. En otras palabras, honra a Dios no haciendo las cosas a regañadientes. Como cuando mandas a tus hijos a hacer algo, ¿verdad? Rapidito, ¿verdad? No, pero ¿por qué yo? Mira que mi hermana no. Siempre yo. No, yo sé que eso no les pasa a ustedes, pero allá afuera sí sucede. Pablo está diciendo de buena voluntad, porque es para el Señor. Cada vez que hacemos algo para nuestro Padre, para Dios. Debemos también de honrarle en la familia. En el mundo, en el trabajo y en la familia. ¿Por qué? Porque todo comienza en casa. Si tú no le sabes honrar en el núcleo familiar, tú nunca le vas a honrar allá afuera. Todo comienza en casa. Pedro lo dice de otra manera. Pedro les dice, sean esposas sumisas. Capítulo 3, verso 1 al 6. Asimismo, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, por vuestra conducta va a creer. Ponle atención a cómo comienza ese verso. Dime en tu Biblia cómo comienza. Verso 1. Comienza así mismo o de la misma manera, porque he hablado de la sujeción de los amos a los empleados. De esa misma manera, mujeres, sujétense a sus maridos. Y usa de nuevo el mismo término militar, sumisión voluntaria. Yo me he encontrado con hogares donde el esposo le exige sumisión a su mujer. Tienes que someterte. Esa no es voluntaria. Esa es obligada. Pero cuando tú eres sumisa a tu marido, tú estás honrando al Señor porque estás siendo obediente al Señor. A Él estás obedeciéndole. Aun cuando sientes que tu marido no merece que te sometas a Él. Y eso sucede muchas veces. Pero independiente si lo merece o no lo merece, el punto es que es Dios el que te está mandando que como esposa te sometas a tu marido. Y eso debería ser suficiente razón, ¿o no? El Señor lo dice y eso es suficiente. Y dije anteriormente que los hechos son más poderosos que las palabras. Esposa, tu sumisión y tu respeto hacia tu marido puede causar un poderoso impacto en él que lo pueda conducir a él mismo someterse a quien tú te sometes, al Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo, que por tu conducta y tu sumisión ellos puedan conocer al Señor de la salvación. Pero Pedro no está hablando solo a las mujeres acá. La mujer puede honrar al rey de esa manera, pero también el marido. En el caso del marido,
¿Qué le dice en el verso 7? Y de nuevo usa de la misma manera o igualmente. Ustedes maridos, los maridos pensaban, uy, ya me salvé. No, te toca a ti también. Maridos igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil o muy frágil, puesto que es mujer. Dale honor por ser heredera como tú de la gracia y de la vida, para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Quién es el que debe venir constantemente en oración a Dios? ¿Quién es el sacerdote del hogar? Es el marido, ¿no? El día que tenga que darle cuenta, no va a llamar a la mujer, va a llamar al marido. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tu mujer? El marido es, fíjate bien, el marido es la clave de la felicidad en el hogar. Si tu hogar está pasando por dificultades, probablemente el marido no está haciendo un buen trabajo. Si no te están tratando como rey en tu casa, probablemente sea porque quizás no tienes una reina. Tienes una esclava, tienes una cocinera, tienes una planchadora, tienes un amante, pero no tienes una reina. Pero si tú la tratas como reina, si le das el honor, le pones en un estatus superior, si la tratas con cariño, si haces todo lo que puedes para comprenderla, lo cual no es fácil, si ni ellas mismas se entienden. Pero si tú haces todo lo posible por comprenderla y por respetarla, ¿qué es lo que ella va a hacer? ¿Cómo te va a devolver ella eso? De la misma manera. Trátala como reina y te va a tratar como rey. Ya no vas a ser el tirano del hogar. Ya no vas a ser el déspota en el sentido moderno de la palabra. No, vas a ser el rey. Y cuando el rey y la reina están felices, los principitos van a estar felices también. ¿O no? Sí. Muchas veces los hombres se quejan de que mi mujer aquí, que mi mujer allá. Y muchas veces el problema son ellos. No las tratan como reinas. Le dicen mi reina, pero la tratan como esclava. Venimos de una cultura donde la mujer ha sido tratada como la que hace todo en el hogar. ¿Sí o no? Oh, no, mi trabajo solamente es ir a la fábrica, traer el cheque y ya. No colaboran en nada los maridos. No lavan platos, no cocinan, no recogen la ropa que dejan tirada. Eso es trabajo de ella. En el matrimonio es trabajo de dos. Pero marido, si tú honras a Dios tratando a tu mujer de esa manera, este mundo va a ver la diferencia. Este mundo va a decir, yo quisiera tener un matrimonio como el de fulano. Le doy gracias a Dios por mi reina. La reina que Dios me ha dado casi ya por 48 años. Nos llevamos tan bien. No sabemos lo que es pleitos. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un pleito. Estoy hablando de quién sabe cuántos años. Sí tenemos diferencias, pero hemos acordado que aún en las diferencias nos vamos a respetar.
Yo quiero honrarla a ella como reina, yo quiero que mi hogar sea feliz. Y mis hijas lo ven. Tengo 4 hijas. Mis hijas lo ven. Entonces Pedro está diciendo, si eres trabajador, honra al rey con honestidad y con integridad. Si eres mujer, honra al rey sometiéndote a tu marido. Si eres marido, trátala como vaso frágil. Es más débil que tú. Si fuera más fuerte que tú, ni te necesitaría. Y honra al rey con tu hogar. Ahora, esta mañana yo quisiera concluir con la conclusión que el mismo Pedro da. Versos 8 y 9. En conclusión, ¿qué? Y aquí ya está hablando a esclavos, a hermanos, a jefes, a mujeres, a maridos. En conclusión, ¿qué? ¿Qué dice? Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. ¿Podrías imaginarte cómo este mundo sería afectado si viera eso? ¿Cómo el ambiente en tu trabajo sería diferente? ¿Cómo sería tu familia de armoniosa? Eso impacta, hermano, porque los hechos son más poderosos que las palabras. Y estamos aquí para honrar al rey. Estos hermanos a los cuales les escribe, ellos podrían verse tentados, no, ¿y por qué voy a hacer lo que dice el César? ¿O porque voy a hacer lo que dice mi amo? Si me trata mal. Y Pedro, ya conociendo esa manera de pensar o de sentir, es que les escribe estas palabras que esta mañana hemos considerado. Mi invitación para ti. Quizás hay cosas en las cuales tengas que cambiar. Examínate como empleado, examínate como padre, examínate como esposo o esposa, examínate como hijo. Y quizás digas, sí, le he estado regando en esto. Voy a hacer los cambios que sean necesarios. Y juntos podemos honrar al rey. Honrar al rey. Amén. Señor bendito, gracias, Padre, porque tienes paciencia con nosotros. Porque entiendes nuestras debilidades, pero no quieres dejarnos así. Quieres llevarnos a cambios en nuestra vida, Señor. Permite que mis hermanos, cada uno pueda tomar la determinación que sea necesaria para componer aquellas cosas en las cuales no te están honrando, Señor. Obra también en mi vida para que constantemente tú seas quien decide todo lo que pienso, lo que hago, lo que planeo, Señor. Quiero honrarte a ti como mi Rey. En el nombre de Jesús.